Bueno, el decreto del presidente por el cual designa dos comisionados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es nulo, de nulidad absoluta, insalvable, inconstitucionalidad. Realmente es un hecho muy grave que afecta seriamente a nuestro Estado de Derecho, al sistema representativo y republicano y también al federalismo. Todo esto tiene una explicación constitucional. En primer lugar, porque los fundamentos del decreto son absolutamente falaces. El presidente no puede pretender que el Senado sea una escribanía, es decir, él justifica esta designación de estos comisionados porque no ha logrado en un año que el Congreso de la Nación, en este caso el Senado de la Nación, preste el acuerdo. Hay que decir que la designación de los jueces federales y en particular los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución establece un mecanismo específico y ese mecanismo, en el caso de los supremos de la Corte, exige 2/3 de los senadores presentes en la sesión. Es decir, requiere de una mayoría agravada porque estas designaciones exigen un acuerdo. ¿Entre quién? Entre el Ejecutivo, entre las provincias que están representadas a través del Senado y el propio cuerpo de senadores. Porque los miembros de la justicia y los miembros de la Corte que encabezan un poder del Estado no son designados de manera directa por el pueblo en un voto, sino que son designados indirectamente en una relación combinada, compleja entre el Ejecutivo que lo propone y el Senado que presta este acuerdo. La argumentación de que se lo hace durante el receso del Congreso de la Nación, que recordemos, el sábado comienzan las sesiones ordinarias que debe inaugurar el presidente de la Nación, también es falaz, porque la Constitución habilita al presidente a designar en comisión a funcionarios dentro de su área de competencia, es decir, él puede designar en el receso del Senado, sin el acuerdo del Senado, embajadores del país o bien el ascenso de militares, porque en definitiva los militares y los embajadores están dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo. Le responden al presidente de la Nación. Los jueces no deben responder al presidente de la Nación, todo lo contrario. La garantía de la independencia del Poder Judicial y la autonomía de los jueces está dada por el hecho de que solamente responden a la Constitución Nacional y no responden a ningún superior, ya sea ni a los jueces superiores ni al Poder Ejecutivo. Esto claramente vulnera el principio de independencia del Poder Judicial y hace que estos dos miembros que han sido designados por decreto sean jueces de factos, no de derecho, y genera un conflicto de poderes que es lo que seguramente va a empezar a ocurrir a partir de la asunción de estas personas a la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso de la Nación, con el Senado, porque si mañana el Senado rechaza los pliegos del hijo y de García Mansilla, se va a dar la paradoja de que vamos a tener dos miembros de la Corte Suprema que no tienen el acuerdo constitucional, al contrario, tienen el rechazo del Senado de la Nación para integrar esos cargos. Y en segundo lugar, puede ocurrir que los miembros legales y legítimos hoy de la Corte decidan no tomarle juramento a los dos miembros designados en comisión por el presidente. Entonces, las sentencias que dicta la Corte Suprema a partir de este momento van a ser anulables y no van a garantizar la seguridad jurídica ni la certeza respecto de que si un acto de un particular o un acto del gobierno es o no es constitucional. Y esto abre un panorama muy desalentador y muy preocupante en cuanto al buen funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas del país.